Buenos días, que el Señor me los bendiga. El pastor David aquí una vez más con ustedes. Les damos la bienvenida a la devoción de entre semana. Yo sé que esta devoción nos salió ayer, miércoles, pero salió hoy, jueves. Es una devoción entre semana. Como quiera, aquí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor y esperamos que usted y su familia estén bien, siguiendo confiando en el Señor en todo lo que hagan, y esperamos, como siempre, que la devoción de hoy sea de bendición a su vida. Voy a leer de 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Y lee de esta manera, dice: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles. Fíjese lo que dice: para advertirles, porque tenía compasión por su pueblo y de su templo. Si miramos el mundo que nos rodea, tenemos advertencias, tenemos signs como de advertencias, hermanos, donde quiera, especialmente en el camino, en el expressway o en el camino ahí que usted... signs, hermanos, que nos dicen la velocidad que podemos ir, aún signs que nos dicen alto, stop. Hay signs que nos dicen: mira, tienes que salirte aquí en esta calle. Y aún, hermanos, si miramos, si usted vive en una ciudad grande como San Antonio, usted sabe que hay mucho construcción en el camino, y aún nos dice una milla adelante hay construcción, a mile ahead, o there's road work, o está pasando esto. Y fíjese, busqué la definición de la palabra advertencia. Dice: una declaración o acontecimiento que indique un peligro, un problema o cualquier otra situación desagradable o posible. Y también busqué, puse en Google, como dijo un hermano, googlealo, solo googleé, warning signs de advertencia. Y dice, lo voy a leer en inglés. It says: warning sign is the type of sign that indicates a potential hazard, obstacle, or condition requiring special attention. Some of the traffic signs that indicate hazards on roads may not be readily apparent to the driver. Dice que esos signs, hermanos, de advertencia son el tipo de sign que nos deja saber que hay obstáculos, que hay cosas en el camino que requieren nuestra atención especial. Y aún dice que hay algunos signs que indican hazards o obstáculos en el camino que la persona que está manejando no sabe de ello. Mi pregunta es esta: cada uno de esos signs, y no nomás en el camino, fíjese, no nomás tenemos signs en el camino, hay signs de advertencia, hermanos. Si usted toma un medicamento, si es como Tylenol, si es Advil, si es Motrin, ahí, hermanos, en la botellita, ahí nos dice cuánto podemos tomar y cuántas veces durante el día podemos tomar eso. Y la razón por qué ponen eso, hermanos, porque hay personas que se pasan de la cantidad. No, yo siempre me tomo 4, cuando ahí dice que nomás se tome 2. Y luego cuántas horas se están tomando 4 y 4 y 4 y 4, cuando dice que nomás se tome como 2, 3, a lo mejor 4 veces al día, y hay personas que se toman 10 veces al día. Pero la advertencia ahí está. Aún, hermanos, si usted está tomando medicamento que el doctor le recetó, ahí dice también cómo tomarlo. Pero también, hermanos, dice, hay unos papelitos ahí que dice: esto es lo que pasa, ese es el resultado de tomar este medicamento. A lo mejor les va a dar mareo, you're going to be dizzy, va a tener dolor de estómago, vas a sentir esto. Y aún nos dicen: no maneje su carro, no conduzca,
Don't drive, no maneje su carro. Y aún dice que no opere maquinaria pesada. Tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Aún el simple hecho de ir, por ejemplo, a McDonald's, o si le gusta Starbucks, y hay un lugar ahí cerca de donde vivimos nosotros para comprar café, que se llama Black Rifle Coffee Company. Me gusta mucho ese lugar. Si usted compra café de allí, café, no café con hielo, pero café, en el vaso ahí dice caution hot liquid. Dice cuidado, líquido caliente. Y estaba hablando con mi esposa. No sé de estos lugares nuevos como Starbucks y Black Rifle ni esos, pero yo sé que McDonald's ha estado en existencia por muchas décadas, muchos años. Y yo pienso que cuando apenas empezaron, cuando servían el café, nomás venían en un vaso y no tenía esa advertencia. It didn't have that warning. So le dije a mi esposa, algo tuvo que haber pasado. Algo tuvo que haber pasado para que le pusieran esa advertencia, en ese vaso. Something had to have happened. Alguien se tuvo que haber quemado, tuvo que haber algo legal que pasó con abogados, con las cortes, con todo eso. Algo tuvo que haber pasado. Y el resultado fue que ahora en el vaso dice, cuidado, líquido caliente. Y para nosotros decimos, pero es obvio, yo compré ese café, yo sé que está caliente, pero aún así, hermanos, hay personas que no piensan. Como dije, sabemos que todo alrededor de nosotros, hermanos, estamos rodeados de advertencias, signs, señales de advertencias. Mi pregunta es esta. ¿Qué tan diferente fueran nuestras vidas? ¿Qué tan diferente fuera nuestro mundo si no tuviéramos esas advertencias? How different would our lives be? How different would our world be? ¿Qué tan diferente fuera este mundo? ¿Qué tan diferente fueran nuestras vidas si no tuviéramos esas advertencias? Si los signs, hermanos, aún las luces que es rojo, amarillo y verde, si esas luces no estuvieran ahí, si el sign que dice alto no estuviera ahí, el sign que nos dice 65 millas por hora, si esos signs no estuvieran ahí, ¿qué tan diferente fuera nuestro mundo? ¿Qué tan diferente aún fueran nuestras vidas? Les digo eso, hermanos, que nuestro mundo estuviera en caos. It would be in chaos. Estuviera fuera de control. Completamente fuera de control, hermanos. ¿Por qué? Porque si ahorita, y yo vivo en Norte 281, North 281, y pues vengo acá a la iglesia en el Sur 35, South 35, y manejando para acá, yo nunca había notado, porque al preparar todo esto, yo empecé a buscar los diferentes signs que había, y sí, hay signs de alto, no entre en esta calle, no puedes hacer una U-turn, aún nos deja saber, hay una curva adelante, como dije, el límite de la velocidad, speed limit, tantas cosas, hermano, y yo noté, viniendo para acá, yo noté cuántas veces había un sign, cuántos signs, salte aquí en este camino si tú vas a ir a esta calle. Si quieres, agarrar esta calle, aquí bájate. Y aún, hermanos, billboards, como dicen, advertising, diciendo McDonald's, si quieres ir a McDonald's, yo sé, para mí siempre es comida, ¿verdad? Whataburger o Cracker Barrel, lo que sea, bájate aquí. Son signs que nos dejan saber, que nos guían. Y manejando para acá, yo miré, porque lo noté, 65 millas por hora era el límite. Y la mayoría, y lo voy a decir, hermano, la mayoría de nosotros no íbamos 65. No les voy a decir qué tan recio yo iba, pero había personas pasándome, bien recio que iban.
Y es porque hay signs de advertencia. Y es porque el sign está ahí. Y es porque hay personas, las policías, que el trabajo de ellos, hermanos, es de no, si ellos están ahí para pararme. No. Pues, su trabajo es para poder, como dicen, enforce the laws, enforce the warning. Ellos son, si ven a alguien que barre, pues ahí dice 65 y una persona está yendo 75, 80, 90, 100, pues están quebrando la ley. So ahí va. So mi pregunta es ¿qué tan diferente fuera nuestro mundo, hermano? Fuera totalmente diferente. Sí, ahorita, como dije, muchos de nosotros no estábamos poniendo atención. No estábamos siendo obedientes al límite de velocidad, de speed limit. Imagínense si ese sign no estuviera. Si ninguno de los signs no estuviera. Los signs de alto, las luces de amarillo, verde, o rojo, amarillo y verde, si no estuvieran ahí, ¿cómo? Yo no quisiera manejar. Yo no quisiera andar ahí porque, hermano, fuera un caos, it would be chaos, fuera tan peligroso. So, cada uno de estos signs, hermanos, existen con un propósito. There's a purpose why they exist. Hay razón por qué existen. Ahora, si miramos la palabra del Señor, if we look at the Word of God, hay advertencias dentro de la palabra del Señor. Hay tantas advertencias. Ni vamos a cubrirlas todas. Nomás vamos a hablar de algunas de ellas. Como 3 nomás. Porque aquí, si nos ponemos a mencionar todos, aquí vamos a estar toda la noche, como dicen. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. La palabra del Señor, la palabra del Señor nos advierte del pecado. Nos advierte del pecado. Ahora, déjenme explicarle un poco el significado de este versículo. Porque hay personas que dicen, Dios no te va a escuchar si tú estás en pecado. Ok, sí, lo dice ahí, pero tenemos que entender por qué dice aquí. Si nosotros sabemos que estamos en pecado, pero no nos arrepentimos, y aún así estamos viviendo en pecado y no nos arrepentimos y queremos clamar al Señor, es cuando se aplica este versículo. Es cuando se aplica este versículo. Pero, si un pecador que está viviendo en pecado y sabe que está viviendo en pecado, porque hermanos, nosotros sabemos, we know. Nadie nos tiene que decir, tú estás viviendo en pecado. We know, lo sabemos. Sabemos que estamos viviendo en pecado. Y si un pecador que está viviendo en pecado lo entiende y sabe y viene a los pies del Señor con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón deseando algo de parte de Dios, deseando, hermanos, un cambio, deseando redención de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdese lo que mencioné el viernes. Jesús no murió en la cruz por creyentes. Jesús murió en la cruz por pecados, por pecadores. He didn't die on the cross for believers. He died on the cross for sinners. Y cada uno de nosotros, hermanos, aunque usted diga, pues yo nunca andaba allá en el mundo, yo nunca hice eso, yo nunca hice... Pero si nosotros no habíamos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, éramos pecadores. Y uno no tiene que andar allá afuera en el mundo, hermano, para pecar. Uno no tiene que ser alcohólico para pecar. Uno no tiene que ser drogadicto para pecar. Uno no tiene que hacer cosas inmorales para pecar. Podemos pecar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra mirada. Es lo que mucha gente no entiende, lo que muchos creyentes no entienden. Pecamos con el pensar. Pecamos con la boca. Pecamos con los ojos.
Pecamos con el corazón. Pero cuando venimos al Señor, sabiendo y reconociendo que somos pecadores, que estamos viviendo en pecado, pero ya no queremos vivir en pecado, estamos deseando algo del Señor, necesitamos fortaleza, necesitamos paz de parte de Dios, sanidad de parte de Dios, emocional, mental, espiritual, todo, y sanidad completa, hermanos. Ahí va a estar Dios. Cuando venimos con un corazón quebrantado, humillado delante de Él. Pero este versículo está hablando que si nosotros estamos viviendo en pecado y sabemos y reconocemos que estamos viviendo en pecado, pero no lo queremos admitir, y aún así, oh Señor, yo te alabo, Dios no va a recibir esa alabanza. Dios no va a escuchar nuestra oración. Acuérdese, aún el que peca en la mente, en el corazón, con la boca y con los ojos. Hay personas que se sientan dentro de las iglesias, en las bancas, en las sillas, que cada domingo gritan amén, 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 amén. Saben los cantos sin tener que mirar las letras, pero están viviendo en pecado. Y si no se han arrepentido, Dios no va a recibir esa alabanza, Dios no los va a escuchar. Eso es lo que este versículo está hablando. Y la palabra del Señor nos advierte de ese pecado. También, hermano, nos advierte de retrasar, backslide, de retrasarnos. En lugar de caminar hacia el Señor, con el Señor adelante, permitimos que el enemigo venga. Permitimos que pensamientos del enemigo entren a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tomen raíz. Y ponemos más enfoque y más atención en eso. Y nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Dios nunca se ha alejado de nadie. Dios siempre ha estado ahí. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos. Aún dice la palabra del Señor, hermano, que cuando nos acercamos al trono de Dios, Dios no anda moviendo su trono para atrás, no, el trono de Dios ahí está. Nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra. El trono de Dios no se mueve. Nosotros nos movemos por el pecado que está dentro de nosotros. Y nos atrasamos. Nos retrasamos. We backslide. Nos retrasamos. Y aún, hermanos, les digo esto, cuando permitimos y dejamos de orar, permitimos que el enemigo venga y aún abandonamos de leer la palabra del Señor ya no estamos viviendo una vida recta delante de Dios. Todo eso, hermanos, todo eso nos hace retrasar. Acuérdese, Dios ahí está, el trono de Dios ahí está. Nosotros somos los que retrasamos, los que nos hacemos para atrás. Backslide. Pero también tenemos creyentes que a lo mejor servían a Dios, pero permitieron, como dije, que el enemigo venga, y ellos escogieron regresar al mundo, cuando antes estaban viviendo en la presencia de Dios, glorificando a Dios. Pero el enemigo les metió eso en la mente, les habló, les dijo: mira, todo lo que tenías antes, eso era lo mejor, aquí no es nada, allá sí. Sí, ¿verdad? Y se regresan al mundo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice: sin embargo, tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Cuando abandonamos, cuando nos olvidamos, when we've forgotten our first love, cuando hemos olvidado de ese primer amor. Hermano, yo me acuerdo cuando uno viene a los pies del Señor de primero, estamos tan enamorados de Dios, deseamos tanto de Dios,
Estaba hablando con un amigo mío el otro día, un gran amigo mío, y estábamos hablando de eso, el hecho de que antes, yo me acuerdo, que el Espíritu Santo se movía y el pueblo del Señor permitía que el Espíritu Santo se moviera. Hermano, había personas hablando en lenguas, había personas tiradas en el piso por medio del Espíritu Santo, que slain in the Spirit, como dicen. Personas, que el Espíritu Santo los agarraban y de todo, hermano, de todo. Pero cuando había un culto que eso no pasaba, ay, ¿por qué? ¿Por qué no se movió el Espíritu Santo? ¿Por qué no se...? Ay, y nos daba cuidado, pues ¿por qué? Y como pastor, me imagino, en aquel entonces mi papá fue pastor. Ay, pero ¿por qué? Hoy en día, si el Espíritu Santo no se mueve para nosotros, it's okay. Pero cuando se mueve, ay, ¿qué está pasando? Why? No estoy diciendo, hermano, regresar a los tiempos antiguos, porque no. Necesitamos seguir adelante. We need to keep going forward. No a tomar pasos para atrás, pero tomar pasos adelante, hermanos. Dejar que el Espíritu Santo se mueva, pero permitir que Dios traiga ese cambio, ese crecimiento que Él quiere traer. Pero tenemos, hermanos, que permitir que el Espíritu Santo se mueva. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo se mueva. Y no decir, pues no se movió, ok. Pues está bien. No. Necesitamos venir, hermanos, con un hambre, con un deseo de Dios. Buscando de su presencia. Yo quiero, Señor, que tú te muevas de una manera tan grande aquí en nuestra iglesia. En mi vida, en mi hogar. Y luego, hermanos, hay advertencias de los últimos días. Como dije, hay muchos diferentes, pero nomás vamos a hablar de estos tres. Hay advertencias de los últimos días. Si miramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo habló varias veces de los últimos días. Si miramos en el resto del Nuevo Testamento, los apóstoles hablaban también de los últimos días. Pero aún, hermanos, si usted regresa al Antiguo Testamento, ahí también se habla de los últimos días. Y son advertencias que esto es lo que va a pasar. Estas son las señales cuando los últimos días se acerquen. Y nos da esa advertencia, hermanos. Nos deja saber, esto es lo que va a pasar. Porque tú nunca has caminado este camino y te estoy dejando saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que te espera hacia adelante. De la misma manera, hermanos, cuando hay construcción, cuando hay algo, cuando hay un accidente, he notado aquí en San Antonio, tienen esos signs que nos dicen que hay un accidente en tal y tal lugar. Eso es lo que hace la palabra del Señor, nos advierte. Nos da esa advertencia. It warns us. Ahora, de la misma manera, hermanos, que hay personas que ni le ponen atención, hacen lo que hacen. Yo he visto personas que ni se paran en un alto. Yo he visto personas que van 100 millas por hora cuando ahí dice 65. De la misma manera, hermanos, hay personas que no ponen atención a las advertencias de la palabra del Señor. ¿Qué tan diferente fueran nuestras vidas, hermanos, si no tuviéramos estas advertencias bíblicas? ¿Qué tan diferente fuera? De la misma manera, hermanos, como mencioné, que el mundo estuviera en caos, si no hubiera límite de velocidad, si las luces del tráfico de roja, amarilla y verde no estuvieran ahí, si los signs de alto no estuvieran ahí, de stop sign, hermano, nuestra vida espiritual no estuviera en caos, fuera de control, perdidos. Aún, hermanos, algo que yo nunca he entendido.
que hay personas que han escrito libros, tienen seminarios, tienen conferencias de esto, de que, yo sé cuándo es el rapto, yo sé cuándo es que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su pueblo. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que nadie sabe el día ni la hora. Pero ellos sí saben. Entonces están haciendo que la palabra del Señor sea mentirosa. They're making the Bible out to be a liar. They're making out God to be a liar. Están haciendo que Dios mismo sea mentiroso. Porque dice que no, solamente Dios sabe el día y la hora, ni los ángeles saben. Dios le va a decir a su hijo, trae a mi pueblo, la trompeta va a sonar, Jesús va a descender y nosotros nos vamos a encontrar con Él en el cielo y es el rapto. Pero si usted me pregunta a mí, hermanos, ay, pastor, ¿no quisiera usted saber? No. Yo no quiero saber cuándo. Yo ni quiero saber la hora. Y yo digo que nadie debe de investigar y buscar. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Les digo eso. Esto. No sé si me puede ver. Me voy a acercar. A ver, ¿me pueden ver? Ok, esto. La carne. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Esto, hermanos, lo físico, dice la palabra del Señor, hermanos, que es una naturaleza pecaminosa. Our flesh is a sinful nature. Nuestra carne, hermanos, es una naturaleza pecaminosa. Si nosotros supiéramos lo que deberíamos de hacer, es tratar de alcanzar todas las personas que pudiéramos y decirles, yo sé el día. Yo sé la hora cuando va a venir Jesús, y hiciéramos todo lo posible, hermanos, para poder alcanzar en nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, cada persona que nos encontraríamos con en Walmart, en H-E-B, en donde sea. Pero le garantizo, hermanos, lo que pasaría es que las iglesias estuvieran vacías. Por esto. La naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Porque lo que pasaría, hermanos, es esto. Nosotros, sabiendo el día, la hora, hasta el minuto que nuestro Señor Jesucristo se vaciaran las iglesias. Yo sé que a lo mejor va a haber personas que me van a condenar por lo que estoy diciendo, hermano, pero le digo, es verdad. Se vaciaron las iglesias. Nadie viniera. ¿Por qué? Porque todos regresaron al mundo para hacer lo que iban a hacer. A lo mejor ni tanto que estuvieran en pecado, pero no, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y el Señor no va a venir hasta una semana, hasta un mes. ¿Qué hiciéramos? No estoy diciendo que todos regresaran al mundo, pero me imagino que la mayoría dijeron, no, pues ¿para qué ir a la iglesia? El día antes, ahí voy a estar. O a lo mejor ese día, por la mañana, ahí voy a estar. Y le garantizo, hermanos, que hubiera personas que minutos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, estuvieran entrando. Es cuando se llenaría la iglesia. Y todos pidiendo perdón. Señor, perdóname. Por eso no sabemos. Porque Dios sabe, como dicen, sabe lo que tiene. He knows what he has. He knows us. Él nos conoce a nosotros. Por eso no nos dice. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, porque aún dice su palabra que necesitamos estar siempre listos, siempre preparados. Siempre. Siempre. Y esa es una advertencia, hermanos. Estar listo. ¿Cuándo? No sé. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. Las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas, 5 no estaban preparadas. Y se quedaron las otras 5 cuando vino el esposo y se llevó las 5 que estaban preparadas.
Eso es lo que va a pasar cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por su esposa, que somos nosotros. For his bride, the church. Son advertencias, hermanos. ¿Y cómo estuviéramos nosotros? ¿Y por qué? Dios nos advierte y nos da estas advertencias, hermanos, para mantenernos en el camino recto, el camino que Él quiere que estemos. No para que nos desviemos. Para dejarnos saber, mira, esto es lo que va a pasar adelante. Pero tenemos que poner atención. Porque sin esas advertencias, sin Dios en nuestra vida estuviera en caos y estuviéramos totalmente perdidos. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos y glorificamos tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor Santo. Te doy gracias porque has estado con tu pueblo, pero también te doy gracias por tu palabra. Yo sé que hay veces nos pega fuerte, mi Señor Santo, con esas advertencias, nos deja saber, pero por eso está ahí. That's why it's there. Está ahí, hermanos, mi Dios, para dejarnos saber. Y te damos gracias, mi Padre. Dele gracias. Si usted está orando conmigo, hermano, dígale gracias te doy, mi Señor, por esas advertencias. Dele gracias, hermano. Dígale gracias te doy. Gracias te doy, porque yo sé que aún tu palabra hay veces me cala, pero gloria a Dios por ello. Porque eso es lo que debe de ser. Y ayúdame para poder poner atención, poder hacer lo que dice tu palabra. Oh, mi Señor Santo, porque yo sé que un día tú vas a venir por tu pueblo. Y todo esto, todas estas advertencias, todo lo que estamos pasando por, vamos a recibir nuestra recompensa. Como dijimos el viernes, en lugar de una cruz, mi corona yo recibiré. Gracias te damos. Te doy gracias por lo que has estado haciendo en nuestra vida, en nuestro hogar y aún en nuestra iglesia, mi Padre. En el nombre poderoso, maravilloso, milagroso y único de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra, de toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias te damos por todo. Amén. 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 Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, tomar el tiempo de poder ver y escuchar esta devoción, este video. Aquí nos vemos una vez más este domingo con la ayuda del Señor. Aquí vamos a estar. Y si usted no puede estar con nosotros aquí en vivo, los miramos aquí una vez más en YouTube. Como siempre, hermanos, le deseamos al Señor que usted tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. God bless you. And my shame is